Hola iglesia, buenos días. Estamos ya listos para celebrar. Aquí no, pero allá donde tú estás, estamos listos. We are ready to celebrate the Lord. Here we are not right now, but in your home, we are celebrating, we are worshiping the Lord. And we have something very special for today. Tenemos algo muy especial para el día de hoy. Miren, la Semana Santa se acerca. The Holy Week is near. It's here. It's almost here. Y queremos celebrar el significado de ese gran sacrificio del Señor. We are celebrating in the Holy Week the great sacrifice that the Lord did for us, for every one of us. Y queremos todavía hablar un poco de lo que sucedió antes de la Semana Santa. We are speaking a little bit about some events that the Lord had before the Holy Week. Y estamos ahora en Mateo 18, 21 al 35. Mateo 18 nos habla del perdón. Matthew 18, 21 to 35. And it's speaking about forgiveness. It's speaking about forgiveness to each other. Y está hablando acerca de este perdón hacia de unos a otros. Y dice, fíjate bien, dice esta parábola. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Imagínate, Pedro estaba bien feliz, llegando ahí con Jesús y le dice: Señor, seguramente tengo que perdonar a mi hermano hasta 7 veces. Pero el Señor le dice: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Otras versiones dicen 77 veces. Bueno, para la enseñanza de Jesús era lo mismo. And Peter was approaching Jesus and to say, can I forgive, should I forgive others 7 times? And he was very happy, to tell the Lord that he is able to forgive 7 times. But the Lord says, no, not only 7 times, but 70 times 7. Y esa es la historia del día de hoy. Vamos a adorar al Señor. Adoremos a nuestro Dios y digámosle: Señor, aquí estamos. Estamos para adorarte. We are here to worship you, Lord. Let us worship. Welcome, this is the San Pedro Church. Bienvenidos, esta es la Iglesia San Pedro, celebrando este domingo al Señor. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios.
nuestra culpa y transgresión. Él es Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Pues nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Jesús. A Él sea la gloria, el poder, pues todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor, por tu sublime gracia, por tu misericordia, porque bueno eres tú, Señor, por tu cruz al morir en nuestro lugar. Vamos, su gracia nos dio y su gracia nos dio. Por mí en la cruz Él sufrió, mi pecado lavó, siendo inocente murió. Mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Tu gracia sin fin, moriste por mí y ahora vivo estoy. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. La muerte vencida fue, en mí ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir, vamos todos, y amarte con todo mi ser. Today and its troubles shall come. I know that your
strength is enough. The scandal of grace, you died in my place, so my soul will live. Oh, to be like you, to give all I have is to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Oh, to be like you, to give all I have is to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. In my heart, es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, por tu grande amor mi alma vivirá. Es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, por tu grande amor mi alma vivirá. Todo lo entrego, ser como tú en mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Eres tú, Señor. Así es, Señor. Tú eres nuestra única esperanza, Señor. Es por eso que esta mañana acudimos a ti, a tu palabra, para que tu sublime gracia transforme nuestra vida. Amén. Iglesia, esta mañana en la historia del día de hoy la encontramos ahí en Mateo 18, 21 al 35, como lo leímos al principio de este servicio acerca del perdón. Y te quiero leer el versículo 33 y 34. Ahora, esto es una parábola de Jesús, una enseñanza de Jesús. Esto es importante tenerlo en mente. Y dice Jesús, le está diciendo a este hombre en esta historia: ¿no debías tú también haberte compadecido de tu compañero? Era un rey que se había compadecido de esta persona, pero esta persona no se compadeció con otra persona. Y le está diciendo: ¿no debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Versículo 34. Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así de fuerte es la enseñanza, yo sé, porque así de profundo es el perdón de Dios para nuestras vidas, que debería de fluir a través de una transformación que pudiera reflejar el amor y la gracia de Dios. Y yo te quiero invitar aquí un tiempo a este llamado de arrepentimiento, para que tú puedas pensar en qué área en tu matrimonio, en tu familia, en tus amistades tienes por ahí una relación resentida, quebrada. ¿Por qué no? A lo mejor yo no sé si estás lidiando con odio, con amargura, y te está carcomiendo el gozo de tu salvación. Está carcomiendo tu identidad, tu estabilidad.
Y esto no solamente es un momento para que tú puedas traer tu carga al Señor, pero también para que tú puedas confesar tu pecado y mi pecado de orgullo, de arrogancia. Y que el Evangelio pueda, por un lado, confrontar, pero por el otro lado, sanar y renovar y traer descanso. Vamos, cierra tus ojos y cuéntale al Señor lo que Él ya sabe. Father, today we confess that we are sinners, God. That we deal with pride, we deal with arrogance. It's hard for us to forgive others. It's hard for us to love people as you have loved us first. And Father, just come and reveal and remind us your sweet gospel that confronts us, that confronts our sin, that kills our sin, but also that humbles us and comfort us with your grace. And remind us that nobody has done to us what our sins did to you on that cross, Father. And that only your grace can liberate us to forgive others as you have forgiven us. We praise you for your pardon, for your grace, for your mercy, Lord. All glory or worship to you this morning. In Jesus' name we pray. Amen. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y tu amor, tu gracia cautivó mi corazón. Mi espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Su Hijo único Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. By your truth and righteousness, your grace has overwhelmed my brokenness. Convicted by your spirit, led by your word, your love will never fail. Your love will never fail.
están? ¿Recuerdan lo que aprendimos la semana pasada? Hemos estado aprendiendo de cómo Dios rescató a Moisés y a su pueblo de ser esclavos del faraón y los llevó a salir de Egipto. Después también vimos cómo lo rescató a todo el pueblo nuevamente cuando separó las aguas para que pudieran cruzar el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Y también memorizamos Éxodo 6:7 que dice, haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Oigan, amiguitos, y levante la mano, ¿quién de ustedes a veces se les olvida lavarse los dientes? Y a veces, ¿a quién se le ha olvidado el cumpleaños de alguien que quieren mucho? Y levante la mano, ¿quién de ustedes se les olvidan los versículos que memorizamos todos los domingos? Bueno, pues así como a nosotros se nos olvidan las cosas, también el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había olvidado cuán grande era Dios y las cosas increíbles que él había hecho por ellos. Imagínense que acabamos, como decía Erika, de ver cómo se había partido el mar en dos y cómo Dios se los había librado de Egipto y a ellos se les estaba olvidando quién era Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice, Dios llamó a Moisés y le dijo que subiera al monte. El monte temblaba y apareció una nube espesa. Y Dios le dio a Moisés 10 reglas llamadas mandamientos. Quiero que me amen más que a cualquier cosa en el mundo, le dijo Dios. Y que sepan que yo también los amo. Eso es lo más importante que todo. Dios también les dio otras reglas, como por ejemplo, que no se hicieran dioses falsos, que no mataran a otras personas, ni robaran, ni mintieran. Pero estas reglas les mostraban al pueblo de Dios cómo vivir y cómo estar cerca de él. Y cómo ser felices. Mostraban cómo vivir la vida de una mejor manera. Dios promete cuidarlos siempre, les dijo Moisés al pueblo. ¿Van a amarle y a guardar estas reglas? Y el pueblo dijo, sí, podemos hacerlo, lo prometemos. Exacto, entonces, amiguitos, les voy a decir, y aquí van a aparecer los mandamientos. Dios, estos son los 10 mandamientos, ¿ok? Y Dios los puso ahí para que el pueblo pudiera aprender a obedecerle y amarle. Él los salvó de Egipto y los llevó hasta ahí. Los cuidó, les dio de comer, les dio protección. Y estos mandamientos que están aquí los dio para enseñarles a poder estar cerca de Él, porque Dios los amaba mucho. En la historia, Dios primero los había salvado y en gratitud la gente prometió hacer todo lo que Dios había dicho, obedecer todos los 10 mandamientos. Pero no importa cuánto lo intentaron, nunca podrían guardar los mandamientos de Dios todo el tiempo. Una y otra vez olvidarán cómo es Dios y una y otra vez no obedecerían sus mandamientos. Exacto. ¿Y saben qué? Dios sabía esto y quería que ellos lo supieran también. Dios quería que ellos recordaran que Él es quien los salva y no sus obras. Obedecer los mandamientos no te puede salvar. Solo Dios es quien nos puede salvar a mí y a cada uno de ustedes. ¿Y saben qué? Hay alguien que obedeció todos los mandamientos de Dios. ¿Ustedes saben quién fue? Sí, fue Jesús. Así es, amiguitos. Vamos a orar para darle gracias a Dios por todo el amor que Él tiene con nosotros. Gracias, Dios, porque tú nos amas y quieres que te amemos con todo nuestro corazón y que solo tú seas nuestro Dios. Ayúdanos a obedecerte y amarte con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amiguitos, y el versículo que vamos a aprender el día de hoy está en Éxodo 23, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bien, y ahora recordemos los libros de la Biblia que hemos estado aprendiendo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel. Y ahora vamos a ver el sermón de los adultos, donde vamos a estar explorando el tema del perdón. Y recuerden, nos vemos el próximo domingo. Adiós. Adiós. Wow, iglesia, qué bendición tener a los niños entendiendo las historias de la Biblia. De veras que es una bendición. Y es una bendición que podamos
que podamos reflexionar como adultos también en una historia de redención, pero en una historia tan importante, en una historia tan conmovedora, pero una historia que se refiere a ti y a mí. Una historia en Mateo 18, y ten por ahí tu Biblia, Mateo 18, 21 al 35, y tenla lista porque vamos a estudiar esto. Mira, ¿alguna vez te has sentido ofendido? Hasta parece una pregunta retórica, ¿verdad? Así como que, ¿qué estás preguntando? Claro que sí. ¿Alguna vez has ofendido? Bueno, ahí ya como que cambia la cosa, ¿verdad? Ya no es tan fácil admitir, ¿sí? Pero sentirse y ser ofendido es una situación, la verdad, tan común desgraciadamente. Y mira, vivimos en un contexto urbano en donde las relaciones interpersonales son tan complejas. Hay tantas culturas en la ciudad, hay tantos grupos sociales diferentes a ti, diferentes a mí, entendernos, comprendernos. Es difícil y muchas veces esto resulta en conflictos, muchas veces esto resulta en una necesidad de perdonar o de ser perdonado, ¿sí? La misma pandemia y el aislamiento nos ha traído complicaciones. Fíjate bien, esto es bien interesante. Estuve estudiando un poco sobre las consecuencias del aislamiento y me llamó mucho la atención esto. Los casos de mediación oficial entre matrimonios, oficial me refiero a la autoridad, ¿sí? Ha aumentado un 30%. ¿Sabías eso? A veces que decimos, bueno, qué padre es estar juntos y todo eso, pero ¿sabes qué? Han aumentado estos casos de la necesidad de una mediación oficial, una necesidad de consejería, una necesidad de arreglar asuntos interpersonales en el matrimonio a causa de la pandemia, de estar juntos tanto tiempo. El año pasado, fíjate, en una conferencia, y esto me pareció bien interesante, el conferencista dijo algo que me impactó. Dijo, en el matrimonio es necesario el trabajo al menos de alguno de los dos, ya sea el esposo o la esposa, principalmente el esposo, obviamente. No solamente para tener que comer o vestir, sino, fíjate bien, escucha, sino también para salir y dejar de enfocarse uno en el otro el 100% del tiempo. Dijo, de otra forma, a la larga, estarán tanto tiempo juntos que aflorarán los conflictos y necesidades de perdonarse uno al otro. Estamos hechos para estar juntos, ¿sí? No estamos hechos para estar aislados. Por eso sufrimos tanto en este aislamiento. Pero ¿sabes qué? En la infinita sabiduría de Dios, Dios puso el trabajo como algo que nos ayudaba a no estar el 100% juntos, uno en el otro, en el matrimonio, por ejemplo, ¿sí? O en el mismo trabajo, el jefe y el trabajador, 100% juntos. No, nos separamos de alguna manera para no enfocarnos en nosotros solamente. Las situaciones no perdonadas nos traen amargura, nos trae odio, resentimiento y muchas veces rompimiento de relaciones. Un día el apóstol Pedro le preguntó a Jesús, fíjate bien lo que le preguntó a Jesús, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ha ofendido? ¿7 veces? Y esto está en el versículo 22 de Mateo 18. 7 veces. Jesús le dice 70 veces 7. Parece una respuesta obvia, pero no lo es tanto. ¿Qué quería decir Jesús con 70 veces 7? Mira, en un conflicto, ¿será que Jesús le estaba diciendo, ¿sabes qué? No lo tomes en cuenta, solamente perdónalo? ¿Será que Jesús le estaba diciendo, olvídalo, ¿por qué lo tienes? ¿Sí? ¿Será que Jesús le estaba diciendo, siempre que te hagan mal, perdona? ¿Será que Jesús le estaba diciendo, no lo tomes en cuenta, no tomes en cuenta ninguna ofensa? ¿Será que Jesús le dice, déjate ofender todas las veces que quieran ellos ofenderte? ¿O le estaría diciendo, sufre mucho para que me puedas seguir? ¿Ese es el costo de seguirme? Jesús no estaba diciendo nada de esto. Vamos a ver en este pasaje 3 cosas
El perdón es una necesidad permanente, no solamente en ciertas ocasiones, sino una necesidad permanente. El perdón no es un sentimiento, perdón, y el perdón es una consecuencia. El perdón es una necesidad permanente. ¿Por qué? Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces. Jesús le dice 70 veces 7. Esto en la mente de Jesús estaba algo bien importante. Cuando Jesús viene con esto y viene diciéndole: Señor, estoy orgulloso de mí porque puedo perdonar a mi hermano 7 veces. Y Jesús le dice: no te enorgullezcas de eso, todavía te faltan muchas más veces, ¿sí? Jesús le quita su orgullo diciendo: no, hasta 70 veces 7. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Pedro que perdonar es indispensable y es permanente. Ahora, ¿cómo será eso? ¿Por qué? Mira, apunta esto, que no se te escape. Porque si no hay perdón, si tú no perdonas, te vuelves esclavo de tu ofensor. Si no perdonas, te vuelves esclavo de tu ofensor. En una situación de ofensa, sentimentalmente nos volvemos esclavos. Nos volvemos esclavos de aquella ofensa o de aquel ofensor, y no estamos llamados a vivir en esclavitud. Al estar ofendidos, todo lo que estamos haciendo es dar autoridad. Fíjate, cuando alguien te ofende, le estamos dando autoridad a aquella ofensa o a aquel ofensor de molestarme, de causarme problemas. Tu rencor le da el poder. Tu rencor le da el poder a la otra persona que te ofendió para seguirte ofendiendo. No para que él continúe haciéndote más ofensas, sino para que aquella ofensa siga en ti de una manera permanente mientras no haya perdón. Dejamos de ser libres, de estar pensando todo el tiempo en lo que nos hicieron o cómo nos sentimos por lo que nos hicieron. La paz en nuestra vida se nos escapa. Toda ofensa es pecado, y todo pecado, mira, es una deuda. Cuando alguien nos ofende, alguien ahora está en deuda con nosotros. Pero si alguien está en deuda con nosotros, no solamente esta persona está atada a mí, sino que tú estás atado a esa persona. A veces por eso dice el Señor: mejor no prestes, mejor da, regala, sé generoso, ¿sí? Esto no quiere decir que no debamos prestar, o sea, no es eso, pero no es este el mensaje. El Señor dice aquí en esta palabra que cuando no hay perdón, ¿sí? Cuando solamente perdonas cuando lo sientes, cuando tienes, cuando puedes, cuando tú las demás veces vas a estar esclavizado a esa deuda, a esa necesidad de perdonar al otro. Y fíjate cómo a veces decimos: híjole, no, hombre, ¿cómo lo voy a perdonar si mira qué feliz está aquí el otro? Sí, y lo vemos así, pero lo vemos por eso, porque ya somos esclavos de aquel. Y entonces si él es feliz, nos da más coraje. Y si aquel no parece ser que no le afectó lo que me dijo, me da más coraje. Y entonces yo me vuelvo esclavo de aquello. Ya no es aquel mi problema, es mi esclavitud en el corazón que yo tengo, ¿sí? Ahora, fíjate, si alguien te invita a una fiesta, vas a preguntar: ¿va a ir aquel? Y si va, no vas, eres esclavo, ¿sí? O si vas por la calle y ves a aquel que te ofendió y, bueno, déjame irme por el otro lado, y te escondes o le sacas la vuelta, ¿sí? Y entonces tú eres el esclavo. Ya no es aquel que te debe algo, sino tú eres el esclavo. Por eso el Señor dice 70 veces 7, muchas veces. El resentimiento nos aleja de Dios. Ese es otro del por qué el perdonar es indispensable y permanente, porque cuando tú tienes resentimiento, tú mismo te estás alejando de Dios. Mira, cuando hay coraje, enojo contra alguna persona y no puedes perdonar, entonces tú estás diciendo: yo soy superior a aquel, yo soy el bueno, él es el malo, él me ofendió, yo no. Y entonces tú te haces superior. Es más, no nada más te haces superior, sino que de alguna manera te conviertes en un juez.
Y si comienzas a hacerte juez de alguien, tú estás tomando, ¿qué crees? El lugar de Dios. Porque Dios, ya lo hemos visto en Sofonías y otros libros, Dios es el único juez verdadero, es el único juez honesto, es el único juez soberano. Entonces cuando tú dices, no lo perdono, tú estás poniéndote como superior a aquella persona. Pero sin embargo, somos igual de pecadores, ¿sí? Convertirte en juez hace que te olvides que tú también y yo también soy pecador. Hace que te olvides de tus defectos, debilidades y pecado. ¿Se acuerdan de mi conversación con aquel amigo que les comenté la semana pasada? En el cual, cuando me vi con Jesús, enfrente de Jesús, lo que vi es que yo me estaba olvidando de que yo era igual de pecador que mi amigo. Yo me estaba olvidando de eso. Yo me estaba olvidando de que yo también tengo esos defectos, debilidades y pecado que la otra persona que me ofendió tiene y que le estoy apuntando. Entonces el hecho de no perdonar es como ponerte en lugar de Dios, porque te olvidas de que eres pecador y entonces eres perfecto. Y eso es lo que estás haciendo. ¿Y cuántos ejemplos el Señor Jesús en las historias bíblicas que tú debes conocer, ¿sí? Jesús pone esto y le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Se acuerdan? Aquella mujer prostituta que la tradición era lapidarla. Y sin embargo Jesús le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque Jesús dice, si eres pecador, eres igual que ella. Si eres pecador, somos iguales. Entonces el resentimiento y la relación de perdón se hace entre iguales, no entre diferentes, no entre el inocente y el culpable todo el tiempo. En ciertas situaciones hay un inocente y un culpable, pero en toda situación somos inocentes y somos culpables al mismo tiempo, ¿sí? Ahora, el perdón no es un sentimiento. Mira, ¿cuánto batallamos para perdonar porque decimos no lo siento? Fíjate lo que dice el Señor en el versículo 26 y 27 de Mateo 18. Dice, el siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le dijo. ¿Se acuerdan? Este rey, había decidido cobrar las deudas que tenían sus siervos. Viene un siervo y le dice, tú no puedes pagar, tienes mucho que pagarme, y entonces necesito tomar tus propiedades, tomar tus hijos, tomar todo lo que tienes, porque ni aún con eso me puedes pagar. Viene el siervo y le dice, tenga paciencia conmigo. Le rogó y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Y fíjate, bien interesante, dice el siervo, se lo pagaré todo. Fíjate bien, era una deuda enorme, era imposible de pagar. Pero el rey dice que se compadeció, dice que esa compasión hizo que decidiera quitarle la deuda, porque aunque el trabajador dijo, le pagaré todo, él sabía que no iba a poder. Entonces, fíjate bien, el perdonar es una decisión. ¿Por qué? Porque un sentimiento, si tú esperas a sentir, vas a estar en problemas. Si tú esperas a sentir el perdón, vas a estar en problemas. ¿Por qué? Porque sentir tiene que ver con lo que alguien más hace, ¿sí? El sentimiento negativo no puede generar un sentimiento positivo. Es decir, amargura, odio por aquella ofensa no puede generar perdón, es imposible. Por eso el perdón no es un sentimiento. Cuando pensamos en el perdón, casi siempre pensamos en que es que no siento perdonar, todavía tengo ese rencor y todavía tengo esa amargura, ¿sí? Y eso es normal, es muy natural. Las ofensas son sentimientos que causan sentimientos de amargura, odio y resentimiento. Eso es normal. Y lo que esperamos es arreglarlo con otro sentimiento. Un sentimiento de amor, un sentimiento
Pero ¿cómo amargura puede producir amor? Es imposible. El problema con esto es que por un lado, nunca un sentimiento negativo como la amargura puede generar un sentimiento positivo como amor o misericordia o paz, etc. Si alguien odia a alguien, este odio no puede generar ese amor. Los sentimientos están expuestos al contexto externo que nos rodea. Si llueve, por ejemplo, no tienes ganas de ir a trabajar. Y entonces, ¿qué haces? Como no tienes ganas, pues no voy a trabajar. ¿Verdad que no? El sentimiento de no quiero ir a trabajar, o sea, estoy desanimado porque está lloviendo, porque está, ¿sí? No quieres ir a trabajar, pero sin embargo decides, tienes que decidir ir a trabajar. Entonces, los sentimientos causados por ofensas no necesitan otro sentimiento. Lo que necesitan es una decisión de perdonar. Necesitan una concesión. Yo te doy mi perdón. Un sentimiento compra el perdón, compraría el perdón. Un sentimiento es, yo siento perdonarte porque tú ya hiciste esto, esto y esto. Porque ya te arrepentiste, porque ya te... ¿sí? Y entonces un sentimiento responde y compra el perdón, pero el perdón es una concesión. Tú le concedes, y conceder significa no algo que se siente, sino algo que se da, algo que se hace. ¿Sí? Dice el versículo 27, el rey se compadeció y lo perdonó. La palabra compasión es mucho más que un sentimiento, fíjate, para que no te confundas, porque es muy fácil confundir compasión con meramente un sentimiento. Compasión es una reacción a una situación, fíjate, que genera el deseo de ayudar al otro por la imposibilidad del otro de responder adecuadamente. Eso es compasión. Una situación que genera, ¿sí?, el deseo de ayudar a otro, o es una reacción, que genera el deseo de ayudar a otro por la imposibilidad del otro para hacer lo que yo necesito, lo que yo quisiera. ¿Sí? Compasión es una decisión de ayudar al deudor. Dice el versículo 32, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. El rey había decidido perdonarlo porque vio la imposibilidad del otro. ¿Por qué viene la súplica? La súplica viene cuando no es posible hacer algo. Y entonces suplicas por aquello que no te es posible hacer. ¿Sí? Entonces cuando necesitamos perdonar, lo que buscamos es que el otro componga las cosas normalmente, ¿verdad? Eso es lo que buscamos, que el otro componga las cosas, que el otro componga el problema, que esté arrodillado y tirado y arrepentido y todo eso, sí, claro, es necesario, ¿sí? Pero para el otro, pero para mí debe haber esa compasión, porque aquel no puede hacer lo que es necesario para que yo le perdone. ¿Sí? Es por esto que necesitamos decidir y no esperar a sentir perdonar. Si esperamos a sentir, les aseguro que nunca vamos a perdonar. Pero ¿cómo podemos decidir algo que tiene que ver con mis sentimientos heridos? ¿Cómo puedo decidir perdonar cuando estoy enojado, cuando estoy desesperado, cuando estoy cansado, cuando no hay esa intencionalidad en mi vida? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, y eso me lleva al tercer punto. El perdón es una consecuencia. ¿Pero una consecuencia de qué? Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, dice desde el versículo 23, se le presentó uno que debía miles y miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. Fíjate, en aquel entonces había la posibilidad de que si tú debías algo, podías vender tu vida o la de tu familia. Es decir, vendías tu vida para trabajar para otro toda tu vida. Ya eres propiedad de otro.
había esa posibilidad. Por eso el rey dice, yo no los necesito, pero mándalos vender para que con aquello de perdido algo sea pagado. ¿Sí? El siervo se postró delante de él, no podía hacer nada. Le pidió paciencia y le dijo, se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Primero, perdonar a alguien es una motivación interna de lo que yo he recibido, de lo que tú has recibido. Es una consecuencia de algo que ya has recibido antes. ¿Sí? Cuando Pedro le dice a Jesús 7 veces y Jesús le contesta 70 veces 7, lo que Jesús está diciendo es decirle, no se trata del número de veces, se trata de un estado de perdón en tu corazón, porque es el estado que tú ya tienes en tu vida por lo que Jesús ha hecho en ti. Vamos a ponerlo al revés. ¿Cuántas veces debes amar a tu esposa? ¿Cuántas veces debes amar a tus hijos? ¿Cuántas veces debes amar a tus padres? Este amor es siempre, es permanente, es infinito. Así el perdón es necesario siempre y en forma permanente e infinita. Es así como Jesús le dice la parábola del reino como un rey y su siervo deudor. El siervo le debía a su amo una suma equivalente, fíjate bien, una suma equivalente, según aquel tiempo, de 200 años de salario para un labrador de campo. Él era labrador de campo. ¿Sí? 200 años de salario, era lo que le debía al rey. Y sin embargo le dice, ten paciencia, te lo voy a pagar. ¿Cuándo? Es imposible. Lo que enseña la parábola, según Bridges, es que un siervo tiene una deuda impagable, mientras que el otro siervo, ¿se acuerdan? Sale este siervo perdonado y luego va este mismo siervo perdonado, va con el otro que le debía 10 pesos. Lo agarra del cuello, ni siquiera le pregunta, lo agarra del cuello y lo lleva a la cárcel por 10 pesos, cuando el otro tenía, más o menos hoy en día significarían $2 millones. Sí, 200 años de salario de un obrero, sí, $2 millones. Pero esta parábola hace una comparación entre lo que un siervo recibió, una misericordia inimaginable, y lo que este mismo siervo no hace ni siquiera en lo más pequeño con otros. Y esto es lo que estamos aprendiendo, y esto es lo que esta parábola nos está enseñando. Si te quedas con algo de este mensaje, que sea esto: ¿cuánto tú has recibido de perdón de parte de Dios, de parte de Jesús, y cuánto tú has dado de perdón a otros? Pregúntate esto. Este hombre estaba completamente perdido, pero entonces el rey, en respuesta al ruego del hombre, tiene misericordia y le cancela toda la deuda. Por supuesto, esto significa que el rey mismo absorbe la deuda. Alguien tiene que absorberla. El rey debería de tener ese dinero, pero el rey absorbe esa deuda diciendo, ya no me debes nada. Absorbe su propia deuda. Es decir, lo que le debían a él, lo absorbe él mismo con el perdón. Perdonar es entonces una consecuencia de lo que a ti te han quitado para que tú se lo quites al otro. Lo que a ti te han perdonado, perdón, para que no suene mal, lo que tú perdones a otro. Las deudas que te han quitado para que tú se las perdones a otros. ¿Sí? El rey mismo absorbe el costo total de la deuda. Y entonces podemos ver que perdonar es una expresión de gratitud por lo que recibimos, en este caso, de Cristo. Pero después de este siervo, al que recibió la sorprendente misericordia, rechaza perdonar a otros.
unos cuantos pesos, algo que se le podía ser pagado en un día de trabajo. Pero sin embargo, él recibiendo 200 años de deuda, él no quiso perdonar un día de deuda. ¿Sí? El perdón de Dios es infinito, inmenso. Por lo tanto, esta es nuestra motivación para que en medio de mi orgullo, en medio de mi amargura, en medio de mi enojo, en medio de ese dolor que siento por lo que me hicieron, yo al menos, no por lo que hizo otro, pero al menos por lo que hizo Jesús, yo poder decir, estoy listo para perdonar a otro. Estuve así, en esa conversación, ¿sí? Y como dije el domingo pasado, me quité ese peso de encima, ese gran peso que era mi amargura, mi enojo y todo eso, cuando vi la grandeza de lo que Jesús me había dado. Y ya lo sabía, soy pastor, ya lo sabía, pero necesitamos recordarlo todo el tiempo. Cada vez que tengamos dificultades con alguien, recordemos mi relación con Cristo, entre Cristo y yo. 70 veces 7 significa un perdón ilimitado. 490 veces. No sé si tú puedas recordar cuántas veces has perdonado a alguien, pero no creo que puedas recordar 490 veces. No lo aguantarías. Yo creo que no alcanzarías el tiempo de tu vida para perdonar 490 veces. No creo que haya alguien tan malo para estar ofendiéndote 490 veces en el tiempo de que tú vivas. Pero ese siervo lo recibió, ese perdón ilimitado. Ve tú y haz lo mismo. ¿Cuántas veces Jesús ha dicho, muy bien, ve tú y haz lo mismo? Ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Lo mismo que has recibido de mí, ve y llévalo. Sean tiernos y compasivos los unos con los otros. Perdónense los unos a los otros en la misma forma como Dios nos perdonó en Cristo. Efesios 4:32. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesito yo? En la misma forma en que Dios me perdonó a mí, dice Jesús, perdónense los unos a los otros. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que lo perdono ya no importa lo que me hizo? No quiere decir esto. Porque Jesús lo que hace es trabajar en mi vida en base a ese amor, en base a esa misericordia, en base a esa generosidad, para que haya un cambio en mi vida. Eso es lo que hace Jesús. ¿Estás dispuesto a hacerlo por otros? Tú mismo pagar la deuda del otro, para empezar a trabajar con otro, para empezar a... Si el otro quiere, no quiere, ya eso será su problema, pero tú en tu corazón estás listo. Si estás listo y si puedes perdonar, seguramente el conflicto tiene otra dimensión diferente. ¿Cómo nos perdona Dios en Cristo? Pagó el precio por los pecados, por todos tus pecados. En la cruz, Él dijo, fíjate en Juan 19:30, dice, estaba en la cruz el Señor y dice, todo está terminado. Significa, todo está pagado. Ya no hay nada que en tu vida y en la mía no pueda ser perdonado. El perdón entre nosotros es una expresión de lo que Cristo hizo contigo, de lo que Cristo hace con su iglesia. Es una expresión. El perdón en el matrimonio es una expresión de la relación entre Cristo y su iglesia. El perdón entre dos trabajadores es una expresión entre Cristo, de la relación de Cristo y su iglesia. El perdón entre hijos y padres es una expresión de lo que Cristo hace con su iglesia. Si tú no perdonas y eres un cristiano, entonces tal vez eres como este siervo malvado. Mientras recibes un perdón ilimitado y tú no estás dispuesto a dar un perdón tan pequeño, entonces el perdón es una decisión de pagar la deuda del otro. Cuando nosotros decimos, no siento
que ya deba perdonarlo es porque estás esperando que el otro pague la deuda que tiene contigo sobre aquella ofensa. Pero el Señor Jesús dice: yo ya pagué toda deuda a ti. Ahora tú perdona, paga la deuda que Él tiene contigo y empieza a trabajar en esa persona. Empieza a trabajar con Él. El perdón es una decisión. El perdón es una decisión que reconoce que somos pecadores, que reconoce que somos más pecadores de lo que pensamos y que somos más amados de lo que merecemos, como dice Tim Keller. El perdón es una decisión de ver a mis ofensores como Cristo me vio a mí, de ver a mi esposa, a mi esposo, a mi jefe, a mi hermano, a quien sea, de verlo como Cristo me vio a mí. Y eso es muy difícil, sí, pero porque Cristo te vio así, tú puedes ver a otros de esa manera. Es una decisión que viene a reconocer mi relación con Cristo. No podemos decir: tengo una verdadera relación con Cristo y no perdonar a alguien. No puedo decir eso. Si vemos así a nuestros ofensores, de esa relación entre Cristo y su iglesia, entre Cristo y yo, entonces podemos arreglar nuestras ofensas de la manera en que Cristo quiere y no en la que yo quiero. Y con esto termino. El Señor nos llamó a vivir en paz. Y la paz que necesitamos es la paz que nos da el perdón. Eso no quiere decir que recibamos todos los golpes y las ofensas de los demás. Lo que quiere decir es que tú necesitas liberarte y que el simple hecho, no el simple hecho, el profundo hecho de que Cristo te liberó al perdonarte, tú puedes liberarte perdonando a otros y puedes empezar el camino a la reconciliación con cualquier persona. Amén. Que esto sea lo que Dios tiene para hoy. Sigamos cantándole al Señor y digámosle al Señor: tú eres el Cristo, tú eres mi Salvador, eres para mí. Let us continue worship this morning. Soy perdonado porque fuiste rechazado. Soy aceptado y tú condenado. Y todo por tu amor al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Soy perdonado porque fuiste rechazado. Soy aceptado y tú condenado. Y todo por tu amor al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Inmenso amor por mí de ti, y tú mi rey moriste por mí. Inmenso amor, sé que es verdad. Tú fuiste Señor por mí a la cruz, y estoy aquí por ti, Jesús. I'm forgiven because you were forsaken. Accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be? My King would die for me. Oh,
Jesus, you're my King. Jesus, you are my King. Y Cristo, tú eres mi Rey. Cristo, tú eres mi Rey. Oh, inmenso amor por mí de ti. Y tú, mi Rey, moriste por mí. Inmenso amor, sé que es verdad. Tú fuiste, Señor, por mí a la cruz, y estoy aquí por ti, Jesús. Y estoy aquí por ti, Jesús. Iglesia, quiero que nos despidamos con este pasaje. Sí. Dice el Señor: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Terminemos con esto en nuestra mente y en nuestro corazón. El Señor Jesús nos trató como sus hermanos. El Señor Jesús nos trató como aquellos que no podíamos realmente responderle, y nos perdonó. Así vayamos y perdonemos a otro, pero arreglemos los asuntos, no los dejemos pasar. Arreglemos los asuntos, busquemos ayuda, consejería, discipulado, ayuda en las palabras, algún consejo, etc. Pero perdonemos. Mira, la ciudad necesita, esta ciudad de Monterrey necesita de este perdón, necesita de esta esperanza, que haya gente que perdone más, que haya gente que ame más, que haya gente que se preocupe por los demás. This city needs people that forgive more, people that love more, and love each other, and love people that maybe don't deserve your love. A lo mejor no merecen tu amor, pero el Señor Jesús me dijo a mí que yo no merecía su amor y me lo dio de todas maneras. Entonces, terminemos con esto. Let us finish this worship service with this. That Jesus Christ told me, you don't deserve my love, because if you deserve it, my love is not my love. And in this case, He gave me, He conceded me, He forgave me my sins, my life, my behavior, and He gave me the desire to follow Him. Y cuando Él nos perdona, nos da el deseo de seguirle. Iglesia, ustedes han visto, estamos trabajando como líderes para pensar, reflexionar y ver qué es lo que necesitamos para reunirnos nuevamente. Ya han estado escuchando que algunas otras iglesias ya han regresado. Desgraciadamente, como líderes todavía tenemos muchas dudas. Todavía tenemos dudas, tenemos información muy profunda de que esto no va a terminar pronto, y de que esto va inclusive al parecer a empeorar, ¿sí? Y entonces no queremos volver y luego a las 2 semanas o 3 semanas volver a encerrarnos nuevamente. No quisiéramos eso. Por eso estamos pensando cómo ser creativos, cómo tal vez tener reuniones híbridas,
por internet, por Zoom y presenciales en muy pequeños grupitos, los grupos de conexión tal vez, el grupo de varones, de mujeres, reunirse en diferentes casas al mismo tiempo, de diferente manera. ¿Y sabes qué? Eso nos va a hacer recordar y nos va a hacer volver a la necesidad de que todos seamos esos ministros de Dios, que nos ministremos unos a otros, en las casas y en el templo cuando se pueda, que nos ministremos los unos a los otros. Church, we are still thinking in what is the best time for everyone to come for a worship service face to face. We are not very sure yet. We need the wisdom of God. Necesitamos la sabiduría de Dios. We need the wisdom of God to decide, because it's a big decision. It's not a very easy decision. Es una gran decisión. Por eso oren por los líderes, oren por los ancianos, por los diáconos, oren porque podamos decidir lo que debemos hacer. Pero mientras tanto, ámense los unos a los otros. In the meantime, love each other. Help each other. Ayúdense unos a los otros. Háblense por teléfono. Call each other. Call on the phone each other. WhatsApp each other. Mándense mensajes de WhatsApp. Respondan al servicio de adoración. Estemos en intercomunicación. Y si necesitas algo, if you need something, if you need prayers, if you need something that you don't have, si tú necesitas algo que no tienes, si tú necesitas oración, o si tú necesitas, no sé, tienes algún problema económico, por favor, háznoslo saber. Llámame o llama a alguno de los ancianos. Háznoslo saber. Queremos saber y ver cómo podemos ayudar. Queremos estar atentos a tus necesidades, ya seas de la iglesia o a lo mejor estás conectado, pero queremos saber de tus necesidades. Vamos a orar y a poner esto en manos de nuestro Dios. Padre, gracias por la bendición de haberte adorado, haber celebrado tu nombre y haber experimentado la motivación más grande de perdonar a otros, la cual es como tú nos perdonaste a nosotros. Mientras tú nos perdonas infinitamente, ayúdanos a perdonar nosotros aquellas cosas que son mucho más pequeñas que nos han hecho o que tenemos en nuestro corazón y que nos da amargura y odio. Lord, thank you for this worship service. Thank you for speaking to us about forgiveness, and especially to tell us and to remind us that you forgave us in an unlimited way, giving your son, sacrificing your son on the cross, and in such a way that we can be motivated to forgive others. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Ayúdanos a ser un instrumento de bendición para esta sociedad, para esta ciudad y para el mundo entero. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y así como estamos, extendamos nuestras manos para recibir la bendición del Señor. Extend your hands. Wherever you are, extend your hands and receive the benediction. Que el amor de Dios el Padre, the love of God the Father, the grace of Jesus Christ the Son, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión de su Santo y Divino Espíritu, and the fellowship of the Holy Spirit, be with you all, sea con todos ustedes, con toda la iglesia cristiana en Monterrey y en el mundo entero, y danos la bendición de ser bendición a otros. Iglesia, sean de bendición a todos sus vecinos, a toda la sociedad y a todo el que el Señor te ponga enfrente. Amén y amén. Sigamos adorando al Señor con este último canto. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King.
Cristo, tú eres mi Rey. Cristo, tú eres mi Rey. Inmenso amor por mí de ti, que tú mi Rey moriste por mí. Inmenso amor, sé que es verdad. Tú fuiste, Señor, por mí a la cruz, y estoy aquí por ti, Jesús. Y estoy aquí por ti, Jesús. Y estoy aquí.